Imagina un hombre capaz de ver el futuro décadas antes de que el mundo estuviera listo para entenderlo. Un inventor que soñó con energía inalámbrica, comunicación global y máquinas capaces de cambiar la vida humana para siempre. Un genio incomprendido, admirado por algunos, ridiculizado por otros y olvidado por muchos. Ese hombre fue Nikola Tesla. Y esta no es solo una historia de un inventor común y ya, es la historia de una mente tan adelantada a su tiempo que parecía vivir en el mañana mientras todos los demás seguían atrapados en el presente. Nikola Tesla nació en 1856 en lo que hoy es Croacia, dentro del entonces Imperio Austriaco. Desde pequeño ya mostraba señales de una inteligencia fuera de lo común. Tenía una memoria extraordinaria, una imaginación casi imposible de medir y una forma de pensar diferente al resto. Mientras otros aprendían observando el mundo tal como era, Tesla parecía mirar el mundo como podía llegar a ser. No solo quería entender la electricidad, imagínense eso, quería dominarla, quería convertirla en la fuerza que impulsaría a toda la humanidad. Eso es una persona brillante. Hay algo que hacía a Tesla verdaderamente único. No necesitaba dibujar los inventos al principio, no necesitaba hacer cientos de pruebas para imaginar cómo iban a funcionar. Según contaba él mismo, podía construir máquinas enteras dentro de su mente. Las visualizaba con total precisión, las veía girar, moverse y fallar, corregirse, todo antes de fabricar una sola pieza. Eso realmente lo hace un genio. Era como si su cerebro fuera un laboratorio del futuro, y esa capacidad le permitió concebir ideas que para su época solo parecían ciencia ficción. Pero Tesla no vivía en una novela, para nada. Vivía en un mundo duro, competitivo y muchas veces injusto. En 1884 Tesla llegó a Estados Unidos con muy poco dinero y una carta de recomendación, una mente llena de ideas revolucionarias. Como muchos soñadores llegó buscando una oportunidad y como muchos genios llegó a un mundo que no estaba del todo preparado para él. Uno de los nombres más importantes de aquel tiempo era Thomas Edison. Poquito de Thomas Edison porque muchos de aquí no saben quién es Thomas Edison, no, que imposible. Thomas Edison fue uno de los inventores más influyentes de la historia, nacido en 1847 en Estados Unidos. Revolucionó el mundo con inventos que cambiaron la vida cotidiana, como la bombilla eléctrica, el fonograma y las primeras cámaras de cine, con más de 1000 patentes registradas. Él también impulsó la innovación y el desarrollo de la industria moderna. Su famosa frase: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Estos inventos los llevaron a convertirse en uno de los genios más importantes del mundo. Él era ya famoso, Tesla todavía no. Durante un tiempo sus caminos se cruzaron, pero ambos veían la electricidad de maneras muy distintas, no compaginaban sus ideas. Edison apostaba por corriente continua, mientras que Nikola Tesla defendía la corriente alterna. Aquella diferencia técnica pronto se convirtió en una guerra de visiones. Eso es impresionante, porque no se trataba solo de cables y voltajes, se trataba de decidir cómo sería el futuro eléctrico del planeta, como lo estamos viviendo hoy en día. La llamada Guerra de las Corrientes fue uno de los enfrentamientos más importantes en la historia de la tecnología. Edison intentó convencer al público que la corriente alterna era peligrosa. Voy a explicar un poco qué es la corriente alterna, para los que no saben. Es un tipo de electricidad en la que la dirección del flujo de energía cambia, a diferencia de la corriente continua. Este sistema permite transportar electricidad a largas distancias de forma eficiente. Gracias a la corriente alterna, hoy es posible llegar a energía desde centrales eléctricas hasta nuestras casas y ciudades, convirtiéndose en la base del sistema eléctrico moderno, el cual tenemos hoy en día. Tesla, en cambio, sabía que su sistema era mucho más eficiente para llevar electricidad a grandes distancias, y lo sigue siendo hoy en día. Es uno de los sistemas más eficientes. Y esto era luchar contra el poder establecido y la idea incorrecta.
Finalmente, Tesla, con el apoyo del empresario George Westinghouse, logró demostrar que la corriente alterna era superior para distribuir energía, y era lo más lógico. En ese triunfo no solo fue una victoria personal, fue una victoria que cambió al mundo entero. Gracias a esa visión, hoy la electricidad puede llegar a millones de hogares, ciudades, fábricas, todo tipo de industria, porque todos dependemos de la electricidad. Una parte enorme del mundo moderno funciona porque Tesla tuvo razón. Lo más impresionante de Tesla no fue solo lo que logró a su tiempo y en su tiempo, fue todo lo que alcanzó a imaginar. Un visionario enorme. Mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes, las comunicaciones inalámbricas, la conectividad global, Tesla ya hablaba de un mundo en el que las personas podrían comunicarse al instante a larga distancia. Visualizaba dispositivos como los que tenemos hoy en día, celulares, teléfonos con los que se puede transmitir información y conectar a la humanidad. Tesla soñó de alguna manera con el mundo digital antes de que el siglo XX siquiera despegara. Y es que esto es muy curioso porque hoy en día hablar de tecnología, hablar de comunicaciones, de internet, de todo el tema, es muy sencillo porque tenemos toda la mano. Nosotros en estos momentos tenemos inteligencia artificial, tenemos conectividad, tenemos telecomunicaciones, podemos llamar a cualquier parte del mundo, podemos mirar todo en tiempo real desde nuestro teléfono. Todos, yo creo que el 80 o el 90% de las personas a nivel mundial tienen conectividad. Es muy poquita la persona que no tenga acceso a Internet. Y hoy en día un invento, cualquier tipo de patente tiene que ser pues una situación bastante fuera de lo común, algo, una innovación bastante fuerte que realmente revolucione, porque hoy en día inventan algo y se vuelve tan cotidiano como que, bueno, algo más para el montón, ahorita con tanto video en inteligencia artificial como que ya nada lo sorprende a uno. Ya tiene que ser algo pues que uno diga, bueno, el hombre llegó a Marte, y también a mi corazón. Mentira. El hombre llegó a otro planeta, a Marte, a Júpiter, a Neptuno, no sé, cantidad de planetas que hay en el sistema solar. O se inventó una máquina para teletransportar, no sé, o sea, tiene que ser algo pues volado, fuera de la mente para que nosotros digamos, uff, está sucediendo, que nos sorprenda realmente. Y sé que mucha gente no va a creer si eso realmente sucede, no sé. Pero en ese tiempo, pensar en estas cosas, estamos hablando del siglo XX, de los años 20, años 30, que la mayoría de cosas como simplemente encender una bombilla era un logro impresionante. Simplemente grabar un sonido con un fonograma era un logro impresionante, eso era algo fuera de lo común. Un motor, un automóvil era un logro impresionante. Una onda de radio, transmitir ondas de radio, la música, no sé si en ese entonces ya habían vinilos, yo creo que ya estaban hechos. Eran logros impresionantes porque no habían este tipo de cosas. Hoy en día ya decimos que todo está creado como en la edad de piedra. En aquel entonces estaban revolucionando tanto, eran tantos los inventos, automóviles, bombillas, electricidad continua, ondas de radio, etcétera. Eran demasiados los genios que estaban en ese tiempo, Albert Einstein, Oppenheimer, Thomas Edison y Tesla y infinidad de muchos otros científicos y físicos, químicos que era impresionante. Y en una época que no había internet, que era tan limitada la comunicación, todo era por periódicos, todo era de pronto radio, la gente no estaba tan enterada, no estaban tan educados como hoy en día. Hoy en día cualquier persona investiga. En ese entonces era muy complejo acceder a información, información verídica, bibliotecas. Imagínense que en aquel entonces yo creo que gran parte de la población no sabían leer. No sabían leer, partan de ahí. Simplemente lo que escuchaban, eso repetían. Por lo menos en Colombia, gran parte de la población ni siquiera estudiaba primaria. El que estudiaba primaria era porque era una persona súper inteligente. Ya con un quinto de primaria eran unas personas, eh, hagan de cuenta que preparadas, tituladas, porque sabían leer, escribir y conocían parte del funcionamiento de las cosas. Hoy en día ya no, hoy en día ha cambiado todo. Entonces, es dar un mérito adicional
por el tiempo en el que existieron estos grandes genios. Algunas de sus ideas fueron comprendidas, otras fueron ignoradas y muchas simplemente parecían demasiado avanzadas para una época que apenas comenzaba a electrificarse. Tesla caminaba demasiado lejos delante de todos. Pero ser un genio no siempre significa ser feliz. Tesla dedicó su vida a la ciencia, al trabajo y a la búsqueda de descubrimientos. No construyó una vida cómoda, no persiguió fama, no persiguió riqueza como hacen otros. Y muchas veces no supo proteger comercialmente sus propias ideas, pues la idea de patentar no era muy común. Mientras otros convertían inventos en imperio, Tesla seguía persiguiendo visiones. Y esa diferencia tuvo un costo enorme. Con el tiempo perdió apoyo financiero. Muchos proyectos quedaron inconclusos, otros pasaron a su competidor, ya saben quién. Su famosa torre de Thunder Cliff, con la que soñaba transmitir energía e información de forma inalámbrica, jamás pudo completarse como él esperaba. Imagínense que ese hombre hubiera concluido la construcción de esa torre, hubiese tenido el financiamiento. ¿Qué sería de la electricidad? ¿Qué sería de las comunicaciones hoy en día? Si era un paso gigante. Es que ni siquiera hoy tenemos en nuestros hogares o no sé dónde haya energía inalámbrica. Se sabe que hay cosas inalámbricas, el Bluetooth, el Wi-Fi, cosas que hoy en día son comunes, pero en ese entonces pensar en funcionamientos inalámbricos, simplemente pensar que tengo una torre aquí que envía electricidad a una montaña de forma inalámbrica, eso es una cosa de locos. No sé qué intereses hubieron detrás de que eso no pasara, porque tenemos que entender que hay intereses económicos bastante fuertes en temas comerciales, en lo que tiene que ver con electricidad y petróleo, que a veces no dejan que hayan avances que evolucionen su funcionabilidad. Entonces, no sé qué hubiera pasado, pero hubiera sido una cosa impresionante. Este hombre quería regalarle al mundo una nueva era. Terminó viendo cómo el mundo avanzaba sin darle el lugar que él merecía. Los últimos años de Tesla fueron tristes y silenciosos. Vivió solo, alejado del brillo que merecía, acompañado más por sus pensamientos que por un reconocimiento. Murió en 1943 en una habitación de hotel en Nueva York, sin homenajes, sin la fortuna que un genio como él justificaba, y sin imaginar quizás que décadas después el mundo volvería a pronunciar su nombre con admiración, porque el tiempo hizo lo suyo y la historia tarde o temprano comenzó a corregirse. Hoy Nikola Tesla es recordado como uno de los mayores inventores de todos los tiempos, un hombre brillante, extraño para algunos, visionario para todos, pero sobre todo alguien que se atrevió a pensar más allá de los límites de su época. Tesla no solo inventó máquinas, inventó posibilidades, no solo estudió la electricidad, imaginó un mundo transformado por ella. Y quizá por eso su historia sigue fascinándonos, porque no, porque nos recuerda algo muy poderoso, que a veces los verdaderos genios no son los que encajan en su tiempo, sino los que se adelantan tanto que el mundo tarda años en alcanzarlos. Qué bonita reflexión. Y esto es un video que quería compartir, ya que Nikola Tesla, yo hace mucho tiempo lo vengo investigando, lo admiro, es una persona que realmente revolucionó para su época muchísimas cosas. Quería compartirlo, espero haya sido de su agrado, espero lo puedan ver completo, compartir, les haya gustado. Bueno, por aquí un videito más y espérenme pronto que por aquí estaré subiendo más contenido. Hasta la próxima.